Allí este lunes Donald Trump expuso sus ideas para revitalizar la economía del país. Pero el modelo económico que Trump expuso, y lo preguntamos aquí, ¿apela a la nostalgia de aquellos años vividos o proyecta a Estados Unidos, a la economía la mayor del mundo, a un escenario de prosperidad en pleno siglo XXI? Quienes oyeron ese discurso o lo leyeron y están listos ya para opinar por cada una de estas secciones son mis dos invitados a quienes les agradezco. Creo que es la primera vez que los tengo esta tarde a los dos juntos. Juan Carlos Hidalgo del lado derecho desde Washington del Instituto Cato, José Gabilondo en la pantalla al lado izquierdo desde Miami. Caballeros, bienvenidos, lista para escuchar lo que me tengan que decir en las 5 grandes áreas que delineó la fiscal, la regulatoria, la comercial, la energética, entre otras, Donald Trump. Empecemos por el área fiscal. José Gabilondo, ¿qué te parece, qué te gusta? ¿Es viable o no lo que está proponiendo Donald Trump a grandes rasgos, estos importantes recortes que ya describí más temprano? Bueno, primeramente quiero decir que fue una speech fantásticamente escrita. Verdaderamente esta vez tiene alguien que lo está ayudando porque tenía varias ideas y eso me sorprendió. Y también quería decir que me recordó a lo que hubiera dicho quizás Nixon, porque es una visión económica antes de Reagan, porque no tiene esa ideología. Reagan no tiene ideología, Trump no tiene ideología, es una persona práctica. Y yo creo que en cuanto a las propuestas no eran suficientemente específicas para saber, pero en realidad son ideas muy típicas, o sea, acercarse a un impuesto objetivo, bajar la tasa impositiva, eliminar también el impuesto patrimonial. Y en realidad no radical, porque, digamos, también los demócratas han querido bajar el impuesto sobre los negocios, de forma que a mí me pareció una propuesta, francamente, como moderada y de nuevo, o sea, no demasiado ideológica como estamos acostumbrados. Incluyendo lo que es, Juan Carlos Hidalgo, recortar los impuestos, la tasa corporativa del 35 al 15%, simplificar estos brackets, estos niveles de ingresos de 7 a 3, y además de ello, ¿viable? ¿Qué es lo más importante aquí? Bueno, sabemos que porque los candidatos dicen misa durante la campaña política y otra cosa es lo que pueden llegar a implementar el Congreso. Esto es una hoja de ruta, pero a la hora de tener que lidiar con el Congreso y con la realidad política del país, muchos de estos planes se quedan nada más en el papel. Estoy de acuerdo con José en el sentido de que este plan tiene algunas cosas sensibles. Reducir el impuesto corporativo es algo que tanto demócratas como republicanos han planteado en Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con el impuesto a corporativo más alto de los países desarrollados en el mundo, un 35%. El promedio de la OECD anda por el 24%. Recientemente el Reino Unido incluso anunció que iba a bajarlo al 15% tras el referéndum del Brexit. Así que esto es una tendencia mundial de los países desarrollados, bajar el impuesto corporativo. Disminuir la cantidad de brackets también es una propuesta sensible, hacer el sistema un poco más eficiente y un poco más sencillo. Ahora bien, no solo del punto de reducir la cantidad de brackets y reducir los montos impositivos, las tasas, es donde se puede simplificar el sistema, sino también eliminar exenciones. Y esto es algo que no aparece en el discurso. Cuando se ha hablado aquí de un consenso, un supuesto consenso partidista, se habla entonces de bajar la tasa de los impuestos, pero también eliminar exenciones. Más bien aquí Trump habla de crear una nueva exención, que es el child care, ¿verdad? El cuidado para los niños. Así que yo me hubiera quedado también, me quedé esperando ese anuncio de cómo va a entrarle al tema de las exenciones. Si no se tocan las exenciones para simplificar el sistema, entonces esta propuesta es políticamente inviable. Y bajarle los impuestos a todo el mundo, haciendo que para las familias sea mucho más costeable la vida en estos momentos, es otra de las cosas que dice. Faltaron cosas, faltaron detalles, es lo que estoy oyendo como uno de las conclusiones de usted, de ambos. Hay una parte también que toca a la regulación, y ¿quién no ha hablado de regulación por años en este espacio, en todos los escenarios con ustedes dos, sobre simplificar regulación? Esto dijo Donald Trump allá en Detroit más temprano.
La simplificación tributaria será una de las principales características del plan. Nuestro código fiscal es tan oneroso y complejo que desperdiciamos 9.000 millones de horas al año en cumplir con él. Mi plan reducirá el número de categorías de impuestos de 7 a 3 y agilizará dramáticamente el proceso. Bueno, pues eso es a grandes rasgos. El tema de la reforma regulatoria como segundo tema, ya dijimos, simplificar las regulaciones es importante. El tipo de áreas a donde se quiere meter en estas propuestas, ¿qué dicen? José. Bueno, primero yo quería solamente volver a la última pregunta en cuanto a la viabilidad. Su propuesta no es viable en cuanto a eliminar el déficit. Claro. Porque me parece que vamos a tener el mismo problema que tuvimos con Reagan. Reducimos la tasa impositiva, pero no dejamos de gastar y lo que resultó fue una deuda enorme, de forma que eso solo quería hacer hincapié sobre ese tema de la viabilidad. Qué bueno, porque yo... Y a mí me parece que... Perdón que interrumpa, qué bueno, porque en el centro de mi pregunta está muy bonito en el papel, como dice Juan Carlos Hidalgo, pero al final del día de lo que se trata en esta conversación con ustedes es ¿realista o no es realista? El cómo, con qué se compensa esto, siempre tiene un costo, pues, de sacar de un lado para meter en otro. Yo quiero señalar eso que apunta José, efectivamente. O sea, por un lado tenemos una propuesta más o menos detallada de lo que haría en el lado impositivo. No menciona la palabra gasto en ninguna parte. Y efectivamente, como se llama la José, bueno, en la administración Bush, de W. Bush, vimos una reducción importante de los impuestos, pero el gasto aumentó como nunca antes desde la era de Lyndon Johnson. ¿Qué pasó? El efecto estimulador de los impuestos fue nulo. ¿Por qué? Porque los agentes económicos ven que al aumentar el déficit y ven que al aumentar el gasto, eso eventualmente se va a tener que pagar con impuestos futuros. Entonces, por lo tanto, no posponen decisiones de inversión y posponen decisiones de gastar el dinero. Así que hasta el tanto no hay un plan serio en cuanto a reducir el tamaño del gobierno federal, a reducir el gasto federal, el impacto que reducir los impuestos va a tener sobre la economía va a ser limitado. Ok, adelante. Bueno, yo quiero decir que Trump juega con una ventaja y es que al no tener una ideología puede ser muy flexible y muy pragmático. Como decíamos, Perón era peronista, Franco era franquista, Trump sería trumpista. Él va a coger de los demócratas, coger de los republicanos, de una manera oportunista, posiblemente muy creativa, y buscar soluciones no típicas, de forma que, y eso me parece interesante, y eso se reflejó en esto, que tenía elementos muy progresistas y también muy clásicamente republicanos. Pues en esta idea trompista dijiste, ¿verdad? En esta idea, José Sí. Gabilondo, está pues todo el tema del comercio. Y este es un tema mucho más delicado, porque aquí de lo que se trata es de entender que la globalización llegó para quedarse y que lo que se llevaron las empresas a otros países, pues parece que no lo van a regresar. Pero dice renegociar el TLC de América del Norte, que pareciera viable, sacar a Estados Unidos del TPP, que es un acuerdo que está pendiente de aprobación en el Congreso, e incluso dice también traer casos o disputas comerciales a la OMC, que tú sabes que hace poco dijo que la OMC era un organismo que prácticamente no servía. ¿Aquí qué me dicen? ¿Cuál de los dos? Bueno, yo creo que Trump tiene también como un Bernie Sanders interior, chiquitico, y de vez en cuando alude a eso en cuanto a la postura del libre comercio, que también me parece muy progresista, ¿no? Seguramente Juan Carlos no estará de acuerdo con eso. Ahí estamos en desacuerdo. Yo creo que este es el punto más nefasto del programa de Donald Trump. No solo vemos que en este momento la economía mundial está llena de incertidumbre, está llena de incertidumbre por lo que está ocurriendo con Brexit, está llena de incertidumbre por la situación voluble de China. Y bueno, si llega un Donald Trump a la presidencia y anuncia el abandono del TPP, la renegociación del NAFTA, traer disputas comerciales, incrementar el nivel de disputas comerciales dentro de la OMC y básicamente generar una guerra comercial con China y con mayores y otros socios comerciales, creo yo que estamos entonces ante una etapa así bastante tenebrosa
de desaceleración económica producto de la incertidumbre que esto traería. Y eso sin que estemos contando, y aquí otra vez, si quieres, Juan Carlos, le vas a dar digamos, más dinero, vas a poner en los bolsillos de los estadounidenses con estos recortes, habría que ver si es a la clase media que le llega, pero al mismo tiempo le vas a encarecer los productos que vas a estar importando precisamente para que los consuman los estadounidenses por efecto de este tipo de política comercial. Ese es el punto, o sea, el proteccionismo es un impuesto y está demostrado ampliamente que las medidas de libre comercio, la incorporación de China a la OMC, el NAFTA y todo, ha reducido en miles de dólares los gastos de la familia promedio estadounidense en comida, en ropa y en productos de consumo básico. Así que el poner de vuelta estas barreras proteccionistas encarecerá el costo de la vida, significará un impuesto básicamente a las familias estadounidenses y borrará cualquier efecto que tendría reducirle sus impuestos al gobierno federal. José Gavilando, ¿tienes algo que decir? Bueno, sí, o sea, yo lo quiero poner, ampliar el contexto un poco, porque yo creo que en el fondo una cosa que diferencia a Trump a los republicanos anteriores es que su pensamiento económico no se basa en el darwinismo social. A Romney tenía la impresión que le daba asco la pobreza, que la pobreza eran como, los pobres eran como una plaga de ratas. Y Trump, en cambio, no es así. Él está dispuesto a intervenir como un demócrata para proteger ciertos intereses públicos, y yo creo que el proteccionismo pudiera ser uno de esos, pero más extensivamente, yo creo que su política va a tomar, no quiero decir que va a ser un compassionate conservatism, pero yo creo que debido a la persona que él es, o sea, va a tener va a ser más sensible en cuanto a la situación de las personas más vulnerables, que de lo que hemos visto del Partido Republicano. ¿En serio te parece eso o te parece así porque lo viste hoy en televisión y guardó compostura incluso durante las más de 12 veces que lo interrumpieron? Y quiero presentarles un resumen de esas interrupciones durante su alocución allá en Detroit. Recordarles, José Gabilondo, la mayoría mujeres, una organización que efectivamente dijo, llevamos a estas mujeres porque queremos protestar en contra de lo que ellas perciben sería, digamos que, sexismo, además de las declaraciones de agosto de 2015 de Donald Trump diciendo que habría que mover de Michigan precisamente algunas empresas automotrices a estados donde sea más barato producir automóviles, cosa que le generó pues algunas de las protestas de esta tarde, pero me está sorprendiendo, José. Bueno, es que yo creo que Trump es un híbrido, o sea, y provoca rechazo y acuerdo de la izquierda y de la derecha. O sea, fíjate en cuanto al tema mujer, y eso no es económico, pero fue el republicano que más ha apoyado los derechos reproductivos de la mujer. De forma que yo creo que, pero en cuanto a lo que decíamos, o sea, porque a mí me parece que no es una persona pensante, no piensa, no analiza, no tiene ideología, es una persona más sencilla, digamos, y yo creo que, y eso significa que va a ser capaz de identificarse con personas con menos recursos que él, obviamente, que son casi todos nosotros. Exactamente. Para cerrar y muy breve, ¿apela Donald Trump a la nostalgia de esos años del sueño americano que era clarísimo como lo que sucedió en Detroit? ¿O está apelando Donald Trump a un siglo XXI en donde estas son las realidades? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Dónde hay prosperidad con ese plan? Sí, bueno, es una constante del discurso político estadounidense, principalmente la izquierda, apelar a ese discurso de añoranza por los años 50, en donde la gente trabajaba en fábricas de carros y tenía un empleo para toda su vida. Un Estados Unidos que ya no existe, ahora la realidad del siglo XXI es otra, y debería entonces la política pública ajustarse a esta realidad y no vivir del pasado. ¿Y José Gabilondo?
Bueno, es cierto, yo creo que los demócratas añoran el pasado económico y los republicanos el pasado social moral. Y él se parece más a un demócrata en esto. Y la realidad es que ni un partido ni el otro tiene una solución a estos problemas. Hay que reconocer eso. Y aquí también reconocemos la diferencia y la digamos, la distinción de cada una de las opiniones y también en el vestir del día de hoy, José Gabilondo, desde Miami con su camisa y también ahí Juan Carlos Hidalgo. Pero sí, eso es lo cierto. Gracias, caballeros, por este intercambio de ideas. Pura vida.